Continuamos visitando aquí a los escritores que han aceptado nuestra invitación desde diferentes partes del mundo. Ya han escuchado y han visto desde Rotterdam a Miguel Ángel con su último libro, y ahora tenemos desde Valencia, España, a alguien que también tiene un gran bagaje, me he dado cuenta, de no solo de escribir, sino de esa manera muy interesante de pensar y la forma en que lo expone al mundo y cómo ofrece ese pensamiento. Con él vamos a hablar hoy aquí en Guiones, Libretos e Historias. A ustedes y a él les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Aquí se escriben mundos, se construyen personajes y las historias cobran vida. Esto es Guiones, Libretos e Historias. Bueno, estoy aquí con Javier Rivas. Javier, cordial saludo. Hola, Will, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, de estar con tus oyentes y de tocar, aunque sea en la distancia, tu país. Claro que sí. Eso es lo bonito de la tecnología, que hace algunos años era muy difícil de lograr, y ahora, gracias a todas estas revoluciones, inclusive la pandemia, esta revolución de la tecnología nos permite comunicarnos, estar en contacto con cualquier parte del mundo, y lo estamos aprovechando de la mejor manera posible. Bueno, cuéntanos, Javier, un poquito sobre ti, a qué te dedicas, qué haces, dónde vives. Bueno, mira, vivo en Valencia, España. La verdad es que con mar y sol fenomenal, muy bien, muy a gusto. Es una muy buena temperatura y un muy buen ambiente. Básicamente yo soy ingeniero, es mi formación técnica, pero más que la parte técnica siempre me ha gustado, digamos, la ingeniería comercial. Yo me he dedicado, a mí cuando me preguntan a qué me dedicaba, pues decía, hacer la calle, ¿no? Que suena un poco, ¿no? Pero eso es lo que hacía, la verdad. Y más bien he disfrutado mucho de la gestión de equipos. Es lo que más me ha gustado de todo, más todavía que la parte técnica. Entonces eso, pues me he dedicado toda la vida a la parte comercial y luego pues a las mil aficiones que he tenido y que espero seguir manteniendo, claro. Cuéntanos un poquito sobre esas aficiones, ¿cuáles son Pues las mira, principales? la primera, la que empecé desde muy jovencito, es juego a frontenis, que es una modalidad de la pelota en un frontón que se juega aquí en España. Se juega muchísimo en México, es frontón con raqueta, y la verdad es que allí pues tuve éxitos deportivos a nivel nacional. También fui seleccionador nacional de frontenis. Y bueno, pues eso me ha llevado también a escribir algún libro de temas de técnicas y tácticas y cosas de esas. Es decir, cualquier cosa que pasa por mi cabeza, que veo que a mí me ha servido, necesito escribirla, por si le sirve a alguien. Y es la base de todos los libros que hago. Intento reflejar aquello que a mí me ha servido. Y si a alguien le sirve, pues fenomenal. Ok. Bueno, dijiste que había varias aficiones. Nos Sí, hablas sí. de frontón, es una, cuéntanos de otras. Sí, mira, por ejemplo, ahora la última fue durante la pandemia, me dio por tocar el piano. ¿Tocar qué? El piano. Ah, carachas, qué bonito. Sí, 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 muy bonito. No tengo idea, no tengo oído técnico, no tengo nada, pero lo disfruto muchísimo. También lo que sí que sigo haciendo, yo estoy jubilado ya, gracias a Dios, pero vamos, sigo dando conferencias. Sobre todo pertenezco a ASNIE, que es la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional aquí en España. Ah, Entonces, nos dedicamos a la difusión de la inteligencia emocional, es decir, conocerla, comprenderla y gestionar nuestras emociones, que creo que es fundamental. Porque mira, justamente ayer en una conferencia estaba recordando con la gente que además de ser racionales, que eso lo sabemos todos, que somos racionales, bueno, se supone que somos racionales, nos olvidamos muchas veces de que somos seres emocionales y que la parte emocional es una parte fundamental de nuestra vida. Y entonces no podemos despistarnos y en general tenemos muchos errores emocionales que nos afectan al trabajo, a la vida, a las relaciones, etcétera, etcétera. Y entonces una de mis grandes aficiones ahora es dar charlas y conferencias para difundir la inteligencia emocional. bueno,
Y ahora sí entremos un poco en la materia. ¿Cómo fue eso de comenzar a escribir? ¿De dónde salió? ¿Cuál fue el primer libro? ¿Por qué? El primer libro fue un poco de protesta porque un tema, es decir, hubo aquí en España un sacerdote televisivo, muy televisivo, que me pareció, yo no tengo especialmente, no tengo fe en especial, ¿no? Pero sí que he estudiado en colegios de curas, jesuitas completamente. Entonces, independientemente de que yo no tenga una gran fe, pero sí que soy respetuoso con los creyentes y con la religión. Y entonces, en ese momento me pareció que ese sacerdote estaba fuera de tiesto. Y entonces escribí una novela de humor criticándolo. Y bueno, pues a partir de ahí empecé y siempre pues con un poco pues con el toque de humor, porque siempre he dicho que, ya, bueno, he dicho no, me he copiado la frase de Chesterton que lo contrario de divertido es aburrido, no serio. Y entonces yo intento de ser divertido, pero al mismo tiempo creo que soy serio. Y entonces hay gente que lo confunde. Es decir, no, Sí, esta persona si es divertida, no puede ser seria. Y se equivocan muchísimo. En el trabajo eso pasa muchas veces. Que a sí, lo claro. mejor vas a trabajar con una sonrisa, estás bien, o haces alguna humorada o algo, y a partir de ahí puedes tener problemas y que te pueden clasificar como que no eres una persona seria, que no vas al trabajo y allí lloras, sufres y te golpeas y cosas de esas. Pues, claro, ahí he tenido yo bastantes guerras en ese sentido, sí, sí. Y aquí, dentro de un proceso que trabajo yo le digo a la gente, una cosa es jugar y otra cosa es bromear. Entonces, no es lo mismo. El juego para mí es algo muy serio, pero las bromas son otra cosa. Entonces, uno puede estar haciendo una actividad muy seria, pero de manera divertida, s- porque el trabajo no tiene por qué ser un peso y un estrés, sino que tiene que ser algo es algo que voy a hacer el resto de mi vida, que supuestamente me encanta hacer, pues obviamente no puede ser un peso. Tiene que ser, tiene que exigirme, tiene que hacer que yo evolucione, pero no tiene que ser un dolor de cabeza. Entonces lo puedo hacer animado, lo puedo hacer divertido. Y pues ya veo tu pensamiento por dónde va. Sí, Ya voy además, entendiendo eso. Cuando ese primer libro, esa primera novela cómica, esa queja irónica, ¿cuándo la escribiste? pues hace pues que va, 25 años o por ahí. O sea, de allí a aquí han llovido 8 libros más. O sea, que Es que hay un buen recorrido. Sí. que la pregunta va a ¿cómo hiciste para publicar tu novela? Porque hace 25 años estamos hablando de que todo este universo de Amazon y del comercio electrónico de los libros no estaba tan maduro aún, estaba muy, muy, muy joven, o quizás en algunas partes no existía. Entonces, ¿tú cómo hiciste para publicar tu novela? Bueno, pues la verdad es que es muy, muy divertido para mí, ¿eh? La primera novela, en efecto, no había nada ni de Amazon ni de cosas de estas. Luego el tema del mundo editorial, todos sabemos la dificultad que tiene, lo entiendo porque es un negocio y entonces tienen que defender su dinero y entonces, vale, bien, ellos tienen sus condiciones, quien quiera las acepta y quien no, no. Pero ya te he dicho antes que yo vengo del mundo comercial, entonces conseguí venderle a un conocido la idea de que aportara dinero para publicar los libros y entonces nos fuimos a la imprenta, publicamos los libros, hicimos 300, 400, y entonces ya luego, a medida fuimos vendiendo, pues él fue recuperando su dinero. Pero, Y conseguí lo que ahora se llama un crowdfunding. sí, 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 solo que es el crowdfunding con uno solo. Exacto. Tienes solo Pero hace 30 años, ¿eh? O sea, leyó la novela, dijo, oye, pues esto está bien. Digo, pues mira, lo que necesito que yo no tenía, digo, es dinero para poder hacer libros. En una editorial no creo que lo cojan porque no tengo ni nombre ni nada. Si te parece, ah, sí, sí, fenomenal. Puso el dinero, hicimos esas copias y luego poco a poco pues le fuimos devolviendo el dinero. Bueno, vea que Primera, hay sí. esas cosas ahora uno como que no les suena. Todo el mundo quiere como salir a vender y que se venda solo.
pero hay demasiadas posibilidades y demasiadas alternativas, y creo que es algo que podríamos tener en cuenta incluso ahora, para por lo menos el primer libro, tomar ese riesgo y hacer, porque también lo obliga a uno a que tengo que venderlos. O sea, me toca ir y mirar a quién se lo ofrezco, si en una librería lo pongo, lo dejo en consignación, lo que sea, me voy de viaje, hago, bueno, en fin, también es como no quedarme quieto esperando que el internet haga todo el trabajo, sino como obligarme a mí mismo a hacer cositas. Eso me parece interesante. Bueno, ahora viajemos así rápidamente al último libro. Sí. Bueno, el último libro, más que, o sea, no es novela, no es de ficción, esto es un manual. Yo he sido, ya te he comentado antes, que he sido seleccionador, en este caso de frontenis, y bueno, a lo largo de toda mi carrera, tanto como deportista, sobre todo como deportista, pero también como entrenador, me he dado cuenta que la cabeza es un factor importantísimo, es lo que distingue dos jugadores con técnicas parecidas, con potencial físico parecido. ¿Qué les distingue? La cabeza, la mentalidad. Y esto está muy relacionado también con la inteligencia emocional, con cómo afrontas las situaciones difíciles. Entonces, en este manual, lo que enseño, que es para los deportistas, a ver, los deportistas de élite, hoy en día todos sabes que tienen su psicólogo, su entrenador, su coach. Ah, por cierto, yo también soy coach, pero bueno, eso lo comentaremos luego. Entonces, eso los deportistas profesionales de alto nivel lo tienen, pero los deportistas amateurs, los que simplemente entrenan 2 o 3 días a la semana para luego llegar el fin de semana y competir de forma totalmente amateur, es decir, sin cobrar nada, simplemente por afición, no tienen acceso a esos conocimientos de cómo funciona la cabeza. Entonces, como yo tuve la experiencia cuando hice deporte, aprendí a base de algún libro que pillé por ahí de hace 40 años, pues lo que supone el tema de hacer anclajes. Todo eso es lo que yo describo en el libro, en este manual, para que la gente lo pueda entender. Y luego desde la mentalidad de ingeniero un poco, que también me pesa, lógicamente, mi bagaje, lo que trato siempre es de trocear los conceptos para explicarlos uno a uno, para que estén muy claritos, para luego utilizar el conjunto. Entonces, eso es un poco el último manual, que consiste básicamente es, porque la pregunta vino porque un día en una conferencia de inteligencia emocional vino un señor conocido, pero vamos, que jugaba a ping-pong, a tenis de mesa, y me dice: Javier, este fin de semana he perdido contra unos que no debería haber perdido nunca. Dice, y sin embargo he perdido. ¿Se puede hacer algo? Bueno, pues en este caso, ese fue el flash para redactar yo, pues sí, y entonces ya a partir de ahí, pues ya he preparado unas conferencias y un libro, etcétera, etcétera. Sí, todo viene pues de esas cosas que la gente me ayuda a. Y este último libro, ¿ya cómo lo publicaste? Muy bien, este viene ya por Amazon. Yo ya desde hace 3 o 4 libros trabajo por Amazon. No sé si soy, o sea, soy escritor, sí. No sé si soy bueno o malo, eso ya lo tienen que calificar otros. Yo simplemente escribo. Y con la edad que tengo, tampoco puedo estar esperando 2 años a ver si un editor por cogerme un libro. No tengo esa paciencia. Hay gente que sí, yo no la tengo. Y como a mí lo que me interesa es que los libros salgan y se vean, estoy utilizando el sistema de Amazon. ¿Por qué? Porque para mí es lo más cómodo. Me gusta el ordenador, me gusta preparar el texto, preparar las portadas, lo hago todo. Yo me lo hago todo, no encargo nada afuera y una vez hecho, pum, lo publico y es impresionante saber que pides un libro y te llega. Eso es impresionante. No tienes que comprar 500 libros, como en algunas editoriales, que entiendo que es un negocio que no crítico en otras editoriales, para que publiquen necesitas comprar 500 libros. Bueno, ahí voy a aclararles un poco a nuestros, tanto a los lectores que nos escuchan como a los otros escritores que nos están escuchando. Eh, ah, Les resulta fácil a Javier hacer eso porque está en España y España tiene un centro de impresión allá
en Europa hay un centro de impresión de Sí, Amazon. Entonces, no solo es mucho más práctico, sino que también es muchísimo más económico, porque el sí, envío y la producción, pues obviamente sale más costoso que si uno hace una gran cantidad de libros, pero para eso una es. sola persona que quiera tener su libro en formato físico, pues es muy práctico. Puede estar en España, puede estar en Francia, y le va a llegar el libro, va a ser muy chévere. En Latinoamérica no tenemos esa ventaja porque el centro de impresión queda en Estados Unidos. Pero si me olvido exactamente dónde está, creo que hay varios, pero están todos en Estados Unidos y hace que el envío, por lo menos a Brasil, Sí, a sí, Perú, a Colombia, se vuelva muchísimo más costoso. Y a eso que han bajado después de pandemia, eso se subió montones. Era imposible comprar mandar traer un libro a Colombia, un solo libro por Amazon, salía muy caro. Ahora han cambiado ciertas reglas y se ha bajado un poco, ha sido más asequible, pero sigue siendo mucho más costoso que si uno lograra imprimir el libro en cada país. Entonces, esa es la diferencia porque unos van a salir a correr a comprar libros o a poner a vender sus libros y van a decir, claro, es que los pueden comprar por Amazon. Sí, pero el libro físico en Latinoamérica no es tan sencillo. En Europa y en Estados Unidos y en México, fabuloso, pero aquí no. sí. Entonces, era una Así cosa que es, había que aclarar. Bueno, así es. ¿cómo fue la primera vez que tú usaste Amazon? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste una clase? ¿Te enfrentaste al proceso? ¿Cómo fue? Mira, yo hace ya tiempo, gracias a Dios, le perdí el miedo al ordenador. Y luego, hoy en día, es que es tan importante eso. Hoy en día, en YouTube, aprendes de todo. A poco que preguntes, tú quieres aprender de algo, vete a YouTube, que siempre tendrás un súper especialista que te va a enseñar. Y además, en general, gratis. Es que es increíble. O sea, yo estoy enamorado de eso. Entonces, bueno, pues poco a poco vi lo de Amazon, sentí curiosidad y dije, bueno, pues voy a ver. Y claro, al principio yo quería hacer unas cosas, pero el sistema de Amazon no me lo permitía y tuve que aprender el sistema de Amazon, claro. Lo tuve que aprender. Pero es que, ya te digo, a nivel, y es verdad lo que has comentado de en Colombia y Brasil y todo esto es más difícil, pero por lo menos Sí, es fundamental, sí. Sí, sí, eso no quiere decir que vendan muchos libros. No, pero, es decir, tengo el disfrute de contactar con casi todos los que me compran un libro, con lo cual está muy gracioso. No necesito vivir de esto y seguramente en alguna ocasión sí que me han propuesto hacer alguna cosa y tal, pagando y se me bloquea la cabeza. ah, sí, sí, ¿Por eso qué? no es para todos. Sí, pues se me bloquea la cabeza. Entonces disfruto mucho con este sistema, hombre, que me gustaría vender mucho más. Pues sí, pero bueno, tampoco pasa nada. Es decir, ahí está, a ir andando, sí. Cuéntanos un poquitico, ¿cuántos libros tienes en total? ¿Has publicado en total? Total, creo que son 8 libros. Exacto, 8 libros. De los cuales recientemente es que esta vez trabajé muy en paralelo, hice una novela que a mí me gusta mucho, mucho. Claro, la he escrito yo, que voy a decir, ¿no? Esa es de reciente aparición, que se llama Como Dios, pero como Dios con minúscula. Es decir, y entonces, la gente se puede asustar un poco con el título, pero a fin de cuentas es una novela de pies en el suelo. Y el protagonista, y además lo puedo contar sin hacer spoiler, es un el dueño de un pub que está un poco aburrido de la vida que lleva, o repetitivo y por tal, y que se hace millonario. Entonces, el- la novela lo que nos cuenta, prácticamente en un escenario único casi, en el local, en su local del pub, cómo consigue hacerse millonario. De fondo está la gestión del universo. ¿Cómo gestionamos el universo? ¿Sabemos gestionarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Hay herramientas para gestionarlo? Para mí la respuesta es sí. Entonces, Creo que sí. todo eso es lo que trata el libro con sentido del humor y espero que sea con humor con sentido. Porque
Y hay gente que a lo mejor dice, hombre, ¿cómo te atreves a hablar de Dios? Pues sí, me atrevo. Sí. De Dios con minúscula. Bueno, no sé si eh, de esos 8 libros, el que más significado tiene para ti, el que más te atrapa. Mira, el que mejor está funcionando y el que mucha gente me reconoce, dice, sí, sí, es que es fundamental eso, es aprender a escuchar, que es un manual, ese tampoco no es de ficción, es un manual para aprender a escuchar, es un manual muy básico, bueno, muy básico, muy sencillito, que se entienda bien, como siempre, intentando desglosar cada cosa para que se entienda cada concepto bien, y es el inicio a aprender a escuchar. Porque si algo me ha ayudado a mí en la vida, familiar, como social, como laboral, ha sido aprender a escuchar. Y de todas esas cosas que poquito a poco he ido aprendiendo, he ido viendo y tal, pues están condensadas en ese manual. Es que resulta que si tú sabes escuchar, tienes algo así como 5 veces más de influencia en las personas que si sabes hablar bien. Y se nota. Y Creo, sí, es eso que es eso es con importante. una acción de sabiduría. Sí, 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 sí. Escuchar. Exacto. Entonces, pero no, es decir, todos escuchamos, todo lo que escuchamos, y lo hacemos con la mejor voluntad también. Y queremos ayudar también. Pero es que resulta que eso no es escuchar. Entonces, ese trabajo es muy bueno saber qué es lo que hay que hacer para escuchar bien. para, para que la otra persona, que básicamente consiste en poner a la otra persona en tu centro del universo. Coger tu ego, hacer puñetas, mandarlo bien lejos, quitarnos el ego y poner a la otra persona, la persona que te interesa, tus compañeros de trabajo, ponerlos en el centro del universo. Dentro de todo este cuento de escribir, la gente siempre me pregunta, sobre todo a mí me pregunta, que si escribir es muy difícil, que si no es muy difícil, que si hay que estudiar. Y yo siempre le digo que uno para convertirse en maestro en algo tiene que practicar mucho. Dentro de una teoría que existe, son 10.000 horas para uno volverse maestro. Eso es lo que la gente dice. Cuando traducen eso en años, se dan cuenta que es bastante largo. Tú ya tienes un montón de experiencia, pero cuando comenzaste a escribir, simplemente te diste a la tarea de escribir o dijiste voy a aprender de aquí, voy a aprender de allá. ¿Cómo hiciste? Mira, yo en general en mi vida he tenido mucha suerte y cada vez se va presentando el maestro que corresponde. Es decir, primero yo tengo la intención y de repente pues la vida, y un poco viene por el tema del universo, se me va presentando esa persona que es justo la que necesitabas para que coger el camino adecuado. Escritora, muy buena además, que un día le conté una historia y se ve que le gustó y empezó a enseñarme a escribir. Por lo menos yo me acuerdo, sobre todo una cosa, yo empezaba a escribir con unos párrafos enormes, larguísimos y tal. Me decía, muy bien, muy bien. Lo primero que era, me validaba emocionalmente, que eso es muy importante. Con lo cual yo más contento que el guerra. Y luego venía la segunda parte. Sí, puedes hacerlo más breve. Eso lo tengo grabado a fuego. Puedes hacerlo más breve. Yo iba al cabo de una semana o 10 días con las frases más breves y tal. Oh, ahora sí, ahora has acertado, está genial, pero puedes hacerlo más breve. Y eso a mí se me ha quedado ahí grabado. Y bueno, en este caso es mi forma de escribir, pero ya te digo, ¿cómo empecé? Pues que tuve la suerte que se puso muy buena profesora. Y además era psicóloga y sabía cómo manipular, que recibiera bien todas las enseñanzas. Por lo tanto, ¿es bueno tener a alguien cerca que te enseñe? Sí, como todo se adelanta. ¿Es verdad lo de las 10.000 horas? Sí. Yo aprenderé a tocar el piano, alcanzaré la maestría, que no quiere decir que sea bueno o que tenga talento, pero yo en 10.000 tocaré el piano y eso será exactamente cuando tenga 90 años. Es que nunca es tarde, ¿no? Para nada en la vida, nunca es tarde. Pero yo Yo, sé que a los 90 años, si sigo al ritmo y alcanzo las 10.000 horas,
Sustancia. Viene el piano. No seré un genio, no daré conciertos, no nada, pero tocaré bien el piano. Es una satisfacción propia de uno, claro que sí. Como Hablando de solo ese, de eso del, llevo 2000, me faltan 8000. o sea, bueno, pero es que la idea es no detenerse. Yo digo, siempre le he dicho a la gente, si se detiene ya no lo averiguará más. Sí, Entonces no señor. se detenga, mire hasta dónde llega, pero no se detenga. Eh, Hablando de este proceso de aprendizaje, hemos viajado, es que hace 25 años, yo digo hace 25 años, por Dios, yo escribía mis cuentos hace 25 años, pero nunca publiqué ni nada de eso. En esa época sí me hubiera gustado, pero sí veía esas complicaciones que las editoriales y bueno, estaba en otro asunto con la producción audiovisual y eso. Entonces, yo tomaba cursos, de que en esa época pues era la única opción, que era tomar cursos. No estudié así pues literatura porque estudié producción audiovisual, decía literatura, ahora no me toca producir, pero sí tomaba cursos de escritura creativa, de comprensión de lectura, de análisis de autores, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero claro, con el tiempo, después de que vino este asunto de YouTube, que era lo que tú estabas diciendo hace un momento, pues empezó a llenarse de información y eso es una herramienta supremamente útil. Pero el salto ahora, que es una de las cosas, digamos que a veces cuando me preguntan algunos de los alumnos míos, eh, ¿cómo pueden implementar la inteligencia artificial en ese proceso? Entonces digo, sí, para aprender a escribir hay que hacer dos cosas. Primero tienes que escribir, tú tienes que escribir. Luego alguien te tiene que leer y luego tienes que escuchar lo que esa persona te diga. Y luego vuelve a escribir y luego que lean y luego escuchan y vuelve otra vez, escribe, que lean, escucha y sigue así. Obviamente hay un montón de cosas que tú no sabes, entonces puedes preguntarle a YouTube y él te va a dar información de primera mano de esos expertos o de esos conocedores o de esos que tienen los trucos. Pero ahora también es una herramienta, no es que te vaya a hacer la novela, sino que también es una herramienta para preguntar sobre cosas muy específicas para salir de las dudas. Y a mí me parece eso muy puntual. Por ahí estuve viendo un video donde tú hablas con otro Javier de Sí. inteligencia artificial, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí, señor, así es. Es que es algo que desde que empezó a tener nombre, porque vamos, la inteligencia artificial viene creándose desde hace 30 años, ¿no? Pero vamos, desde que ya ha cogido uso y ya tiene aplicaciones reales para el día a día, yo impresionado y encantado. Con respecto a la crítica de la IA, ¿tú has visto a alguien que critique a un escritor porque haya ido a la biblioteca? Es que es lo más normal. ¿Verdad que no? O sea, es lo normal decir, oiga, oiga, mira, yo me he documentado, he visto en la biblioteca, me pasaba muchas horas en la biblioteca. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué no puedes consultar con la IA? Porque igual que en la biblioteca puedes coger el libro adecuado, puedes coger el libro inadecuado. Y ahí está tu capacidad de seleccionar tus datos. La IA, que se equivoca que muchas veces mete datos falsos, porque lo hace, ¿eh? A mí me ha pasado decirle, pero esto, o sea, mira, no hace mucho en un microrelato que se me ocurrió, lo pasé por la IA, pues para comentarlo y tal, como primer comentario, y, y se inventó que esa frase de otra forma la había dicho alguien, digo, y confirmamos que no. Pero de entrada la había soltado y me pidió disculpas, vaya. Me dijo, perdona, pero es que, claro, muchas veces mis ganas de ayudarte me llevan a esto. Digo, pues que sea la última vez. Bueno, no. Me refiero que la IA está muy bien, es una herramienta que hay que utilizar y que sirve para muchas cosas. Para otras no. Pero como cualquier herramienta que te, si tú un martillo lo utilizas bien, clavarás el clavo. Si lo utilizas mal, te romperás el dedo. No, es que eso es hay que utilizar la técnica correcta. Yo por lo menos, cuando hay algo que no me suena mucho, Sí, yo como hay varias y hay como algunas que pago y otras que no, pues lo sí, que sí, le pregunto a esta, también se lo pregunto a esta y también se lo pregunto a esta, pero siempre le digo al principio, no me mientas. sí.
Sí, sí. Entonces ellas ahí se Por conflictúan, pero a veces dicen, no, no sé. Entonces, porque también hay que educarla, hay que decirle, no me mientas y no inventes. Si no sabes, dímelo. eso es, o infórmame que eso no lo tienes muy claro. Algunas te contestan y otras no, ¿eh? Exacto, pero como son varias y no son iguales, entonces esta me dice una cosa, esta la otra. Luego contrasto y le pregunto otra vez y ya, sí, qué pena, si era como tú decías o si era por este lado. En ese contexto sí, pero por ejemplo, para las personas que no conocen de gramática, de sintaxis, de todos estos tropos que hay para escribir, de todos estos trucos y estos elementos, pues obviamente que uno dice, bueno, regálame ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces me da una idea, me ayuda, pero también vaya a los libros reales. Es que hay que ir a la biblioteca. Yo siempre digo que hay que regresar a la biblioteca. ¿Qué me ibas a contar? Dime. No, es que este mundo podríamos estar charlando muchas horas sobre esto porque es apasionante, pero hay acentos que se nos saltan, hay comas que a lo mejor pueden estar fuera de sitio, y entonces la IA lo que te hace son propuestas. Pon una coma aquí o pon un punto aquí, o te ha faltado este acento. Entonces tienes un corrector al lado. Pero mira, eh, tengo a alguien muy cercano a mí que lo que hace es cuando tiene una duda, pregunta a 5 personas Ujú. y luego hace lo que le da la gana, pero tiene la información de las 5. Pues con la IA, 3 cuartos de lo mismo. Pregunta a la IA y a 3 personas más y luego eres tú el responsable que toma la decisión. ¿Eso es malo? Pues que venga, que me lo diga, que eso es malo. Y yo creo que es mejor. No, es que yo creo que a veces uno se esclaviza demasiado de la tecnología Sí, y sí, como está ahí, entonces solo tiene que creerle a ella. Y claro, siempre es bueno buscar otras alternativas. claro, Porque, pero es que está bien. por ejemplo, para poner un ejemplo, yo le puedo preguntar a la IA sobre una mejor comunicación, pero ella no tiene la experiencia que tú tienes y que pusiste en el libro de aprender a escuchar. Por más que ella investigue en todas partes, ella no tiene la experiencia. Entonces, si yo leo el libro, voy a estar en contacto con tu universo y eso me va a nutrir. Ya yo, lo que tú dices, ya yo veré qué hago con esa información, pero la IA no va a poder brindarme eso. Esa experiencia no me la va a brindar ella. Esa manera en que tú lo plasmaste y lo escribiste y me comunicaste tu idea de cómo escuchar bien o cómo escuchar mejor, la IA, por más que yo le diga, ¿cómo escuchar bien? Entonces, lávese los oídos. Pues, hombre, sí, yo sé. ¿Ves? Entonces, a veces es como lógica. Nos falta un poco de lógica para aplicar las cosas. Y luego hay un factor importantísimo, perdona, Will, que es importantísimo, y es, eso me lo dijo un amigo mío informático, con el cual hago programitas y tal, que luego si me dejas un momentito te contaré alguna de las cosas que está haciendo y que estamos preparando, que está muy chulo. La IA, por naturaleza, es vaga. Entonces resulta que al ser vaga, y voy a poner un ejemplo, imagínate que tú le dices, oye, la A y la B en el abecedario son importantes, y, digo, "Guau", y te habla de la A y la B y tal, y de repente tú sigues leyendo por otro sitio y te enteras que está la C, y entonces le pones a la IA, oye, ¿y la C? ¡Guau! Acabas de descubrir el mundo. Coño, ¿y por qué no me lo has dicho antes? No sé si me explico, la IA no te adelanta nada, nada. O sea, es decir, solo trabaja con lo que tú le aportas. Sí, sí, sí. Y es ahí donde se vuelve herramienta. Entonces, ¿por qué si no consumiría mucho? Entonces necesita ser vaga. También hay que entenderlo. Bueno, pero eso, si tú ya lo sabes, ya te vas preparando para eso. Pero es fundamental tener en cuenta que la IA es. Bueno, ya hablando de la manera en que tú promocionas los libros, danos cómo tu proceso, cómo promocionas tus obras. Bueno, primero, por supuesto, está en boca a boca. Mis amigos los tengo arruinados. Y además, como, sobre todo en Amazon, ¿cuántas veces alguien te dice, "Ah, ya sé quién me lo ha comprado"? Lo que más me gusta es no saber quién me lo ha comprado, pero esas satisfacciones se suelen dar pocas veces. Independientemente de eso, sí que hago
Pues varias cosas. Por supuesto, los Instagrams, Threads, Facebook y LinkedIn, los castigo. Me podrán decir lo que sea, al que le interese que los lea y al que no, no. Me es igual. Es decir, yo lo presento, es decir, tú ofreces lo que tienes. A quien le guste que lo vea y al quien no. Y luego, muy puntualmente, alguna vez sí que hago alguna campaña de marketing con Amazon. Chico, y me cuesta, de lo que gano, me puede más o menos costar un tercio. Esa es mi media. Sí, ok, bien, De lo bien. que con sus puntos de vista y tal, me viene a costar un tercio de lo que me pagan, de los beneficios que tengo. Sí, claro, funciona bien. Puedo no vender mucho más. A lo mejor hago la campaña y no vendo mucho, pero el coste, si he vendido 3 libros, el coste es un tercio, en mi caso. Y entonces me vale la pena pues ir Claro, sacando claro. campañitas y tal, y poniendo, algún día me darán un susto por algún precio, pero hago campañitas, sí, me gusta, y alguna cosita va saliendo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Este Claro, universo es muy interesante. El último libro nos dices que es como Dios, esa es la novela, es la última. es la ¿Tienes verdad. algo más en mente? ¿Ya estás planeando el siguiente, sea no ficción o sea ficción? Pues mira, te voy a decir la verdad. No, no, porque me he comido 2 libros seguidos. Es decir, me he comido Como Dios y me he comido El Guerrero de Acero seguiditos. Y ahora, es decir, necesito tiempo para ir haciendo la publicidad. El poder vender un libro, sacarle un poquito de partido, el dar alguna charla y alguna conferencia y hacer presentaciones. Entonces, ahora mi cabeza no está. Me han pedido, quienes han leído mi novela Como Dios, me han dicho que dónde está la segunda parte. Y les he dicho que de momento no la hemos. Vento no. Pero es buena señal que me hayan pedido la Sí, segunda parte. ¿quieres O sea, más? me he quedado con ganas, ¿no? Entonces, eso para mí es una satisfacción. Y luego, teniendo el deportista de acero, pues la verdad es que quiero hacer promociones y hacer cosas y, bueno, pues disfrutar también de ese proceso. Que es que soy comercial. Me gusta la venta. Cada uno tiene sus manías. ¿Tienes algún proceso para escribir? O sea, ¿tienes un lugar, una hora, una música, una luz o simplemente donde caiga, o te llevas el ordenador a donde sea? ¿O cómo es tu proceso y tu No, espacio para escribir? yo os enseñaría la mesa o el sitio donde tengo, que es donde me siento. Y ahí las horas que haga falta. Sobre todo es muy gracioso porque cuando estoy escribiendo me despierto prontísimo. Tan pronto como a las 3:30 de la mañana, que dicen que es la hora mágica. Dicen que es la hora mágica. No sé por qué, por biorritmos o no sé qué, que es ese punto donde todavía no estás enganchado a la realidad, estás en un nivel un poquito distinto, en unas vibraciones distintas, y entonces te viene la parte de la creatividad. Y entonces ahí suelo trabajar bastante. Y lo que hago es, me levanto, desayuno, escribo y me vuelvo a dormir tranquilamente hasta que me vuelva a despertar. Y es donde suelo escribir. Entonces cualquier locura sale porque no estoy durmiendo, porque no he dormido. O sea, pero bueno, es muy, muy gracioso, sí. Eso me suele... ¿Dónde te encuentran? Ya llegando aquí al final de nuestro programa del día de hoy, ¿en dónde te encuentran y cómo encuentran tanto al autor como los libros? Muy bien. Amazon, Javier, Internet, primero Internet, Javier Rivas, título, Javier Rivas, autor, Amazon, y ya te sale, a partir de ahí ya te sale todo. Hoy en día, gracias a Dios, Internet está muy bien. Y luego ya, pues los libros, una vez ya detectas Javier Rivas, autor, ya van saliendo todos los títulos, ya hay libro de relatos, hay exactamente, un par de manuales o tres, en fin, pues eso. Un poco. Libros incluidos ya los primeros, ya están en Amazon también. Sí, yo poquito a poco lo que hice fue recuperar, me falta creo que uno, pero lo que hice fue recuperarlos para que estuvieran en Amazon, que ese fue otro proceso también muy divertido, pero bueno, me dio por ahí. Pues Javier, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro episodio de Guiones, Libretos e Historias. Creo que eres el escritor hasta ahora con más experiencia y más tiempo eh, eh,
que nos ha visitado acá. Más tiempo, sí. Entonces, y eso ha sido muy nutritivo porque hace, pues me dices que tu primera novela hace 25 años, eso ya es bastantico, eso es mucho tiempo. A pesar de que no lo parezca, dentro de este universo, tanto de la tecnología como de los libros, ha pasado mucho. En 25 años ha pasado muchísimo. Entonces, pues eso le da un valor interesante para ir y mirar ese primer libro y luego ir, y por lo menos si hablamos de ficción, leer esa primera novela, esa burla queja que te estabas haciendo del sacerdote aquel para conocerlo, y esta de cómo Dios, y poder decir, vaya, cómo ha cambiado, o cómo piensa, o cómo ha sido. Eso es bonito, eso es interesante. Entonces también los invitamos a ustedes, tanto si son escritores como lectores asiduos, a que vayan a Amazon y busquen a Javier Rivas, autor. Ahí van a encontrar los libros que ya tiene en Amazon. Y si están en Latinoamérica, pues pueden conseguir su libro electrónico. Yo sé que a muchos, porque la verdad es muchos a los que les gusta el libro físico, me incluyo, pero a veces la tecnología hay que usarla, aunque sea un poco más incómoda. Yo les digo, pues échese una tableta que sea un poco más grande. Hay algunas que vienen con una opción de lectura que más o menos hace que sea más cómodo, pero, bueno, en fin, la idea es buscar la comodidad para poder disfrutar de ese libro sin que nos quejemos de que no es en papel. Entonces, vayan. Lo otro que siempre les voy a recomendar es escriban una reseña del libro. Si ustedes leyeron cualquier libro y les gustó, escriban, mira, me encantó por esto y por esto. Si no les gustó, también digan, es que no me gustó porque me pareció muy serio, o porque era demasiado cómico, o porque no le entendí nada. No importa, escriban la reseña. Es muy importante para el autor. Ustedes no saben lo importante que es que ustedes escriban una reseña. Entonces, no solo es comprar el libro, sino comentarlo, socializarlo, hablar de él. Y si tienen preguntas, lo más bonito de la tecnología del siglo XXI es que ustedes pueden encontrar al autor y escribir y preguntarle, venga usted, ¿por qué escribió eso? ¿O por qué tal cosa? ¿O tengo esta pregunta? Háganlo. A los autores, a la mayoría de los autores les gusta eso, les gusta interactuar con sus lectores. ¿O me equivoco? No, 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 tienes toda la razón. A mí me encanta, lo disfruto. Me digan lo que me digan. En ese sentido me es igual, pueden decir lo que quieran y luego, bueno, yo pensaré si es una crítica inteligente, que no digo que sea buena o mala, si es una crítica inteligente, le haré caso. Mira, hay una cosa que es importantísima para quien escribe, pero permíteme un segundo solo, y es cuando tú sientas que algo no está bien cuadrado en lo que has escrito y te lo dice una sola persona, corrígelo. Si tú crees que está bien escrito y 1000 personas te dicen que no, no lo toques. Esa está buena. Esa sirve mucho, ¿eh? Y esa vale la pena. Es decir, ¿cuántas veces escribimos algo y tratamos de autoengañarnos? Ah, bueno, esto no lo explico más, o no, así ya está bien. Y de repente llega alguien y te dice, oye, aquí hay un hueco, o aquí hay algo, y dices, me han pillado, quítalo, quítalo. Pero si tú estás convencido que tu obra, lo que tú has escrito está bien, no muevas ni una coma. Y luego, estará bien o no, pero no muevas ni una coma. Que ese ha sido para finalizar un consejo muy vital, muy importante. Javier, te agradezco muchísimo, la verdad, que nos hayas acompañado en este programa. Muchas gracias a ti, Will, lo he disfrutado mucho. Y me he quedado con ganas, si algún día, dentro de algún tiempo te apetece, hablaremos de tu libro. Claro, claro que sí, claro. Punto de Pero vista de la aquí, inteligencia emocional. aquí me gusta es que los escritores y los lectores conozcan nuevos autores, nuevos procesos de cómo escriben los demás. Para los escritores los nutre y para los lectores también, como que yo siempre he dicho, enamórate del escritor, no de la obra, porque es más bonito enamorarse o encariñarse o intentar conocer al escritor y seguir su mente a través de sus obras. No importa que sean de ficción o que sean de no ficción, uno siempre va a estar en contacto con esa mente y con esa vida que está más allá. Entonces es muy interesante. Hay mucho universo en la lectura.
Entonces, eso hace parte de que podamos compartir y que a los que nos gusta escribir nos siga gustando y a los que les gusta y nos gusta leer nos siga gustando también. Entonces, Javier, te agradezco muchísimo. A ustedes que nos han escuchado y nos han visto, recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Amazon Podcast y también estamos en YouTube, solo en audio en YouTube por ahora, próximamente también en video. En video solamente nos pueden escuchar y ver en Spotify, por si alguno está diciendo, ay, pero ¿cómo así que no los puedo ver? En Spotify, si van a Spotify, los van a poder ver también, como estamos, pero todos los demás son audio, un podcast de audio muy interesante. Entonces, escríbanos, ¿sí? A wdescritor@outlook.com. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, tanto sobre libros, sobre escritura, ahí nos pueden encontrar para seguir adelante en este fantástico universo de guiones, libretos e historias. A todos ustedes, una felicidad y hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Guiones, libretos, historias, el lugar donde tu creatividad toma forma. Suscríbete.